Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de análisis de acciones extranjeras. Vamos a analizar Goldman Sachs, que presentó resultados. Vamos al sector bancario. Seguimos un poco con al menos este tipo de compañías de este sector que está presentando resultados y que hay sorpresas en cuanto al menos desde lo personal como lo pienso. Acuérdense que esta es mi visión particular de los mercados, de cada uno de los activos que vamos analizando y compartiendo con ustedes día a día y semana a semana. Y empezamos con Goldman, que presentó resultados con beneficios bastante flojos, por abajo de la previsión de mercado en 10,81 centavos de dólar, contra la previsión de 11,73, si bien en cuanto a ingresos en 12,64 millones, contra la previsión de 12. Pero fíjense que lo hicimos peor que el trimestre anterior. Esto lo está descontando un poco el mercado. Así que vamos a ver cómo estamos primero de la parte fundamental. Porque en la parte fundamental sí tenemos, por ejemplo, lo que tiene que ver con al menos los ratios de rentabilidad, ROE, rentabilidad de recursos propios, de un 20,6 acá. Fíjense, estamos por debajo del 25,3 de la industria, aspecto negativo, y lo mismo la ROA de 1,5, estamos bastante por debajo del 7,5 de la industria. Si bien esto tiene que ver con el sector, pero la verdad que estamos bastante flojos en ese aspecto. Y lo que tiene que ver con una beta, una volatilidad de 3,6, fíjense que si bien es inferior, o al menos es baja, ¿sí? No es inferior al 0,7 que marca la industria, así que en este sentido sí, también tendríamos un aspecto un poco más negativo. ¿Por qué? Porque tenemos una volatilidad que, si bien no es altísima, sí es bastante superior, al menos al promedio de la industria. La valoración, un 45,2% de infravaloración, un aspecto positivo, al menos rescatamos algo de la parte fundamental. Debería estar un precio razonable de 695,14 centavos de dólar, al menos eso estiman los analistas fundamentales. Y en cuanto a la relación precio-beneficio, también otro ratio bastante interesante, al menos los dos ratios fundamentales que son de lo más positivo que encontramos de la parte fundamental. 5,9 veces, sí, al menos en la relación precio-beneficio, que estamos bastante por debajo, una infravaloración bastante interesante respecto a la industria en 15,9 y el mercado 17,4. Buen aspecto al menos este. Y bueno, otras cuestiones que el ROE futuro, la rentabilidad futura de capital a 3 años, es bastante baja, es de 13%. Si bien es positiva, la industria marca un 25,3, estaríamos bastante por debajo, al menos de la expectativa de crecimiento a futuro. Esto tiene que ver con la industria, y sí, tiene que ver con la industria, que no es una industria que suele crecer de manera, bueno, como vemos en otros sectores o en otros activos que vamos analizando en el canal. Y sí, la parte también positiva de lo fundamental es que tiene un management experimentado y que también es pagadora de dividendos. Y yéndonos a la parte también de lo que tiene que ver la parte patrimonial, cubre de corto plazo y de largo plazo, también cubriría deudas, cubre en el corto las deudas de largo plazo, así que en ese sentido sí, los activos superan a las deudas, al menos lo que tiene que ver la parte patrimonial. Y sí, fíjense que sí, lo único que no me gusta también, o lo que no me gustaría de la parte fundamental de Goldman, es que le va costando reducir la deuda y también la cobertura tanto de deuda como de intereses. Sí que acá, si bien vemos que tiene efectivos equivalentes superior a la deuda, el capital parece que, independientemente de que tenga más efectivo que deuda total, es un aspecto a considerar la reducción, la cobertura tanto de deuda como de intereses, así que un aspecto que también habría que tener en cuenta. Y sobre todo este pronóstico de crecimiento futuro, que parecería quedarse a mitad de camino también en la parte fundamental, en cuanto al menos la tasa de ganancia frente a los ahorros, la tasa de ganancia frente a los mercados también. Sí, fíjense que inclusive al menos se entiende de la parte fundamental que iría a disminuir los próximos 3 años. Lo mismo sí con las ganancias de al menos de alto crecimiento, que tampoco se estima que sea alto crecimiento, al menos en los próximos 3 años. Y tampoco de ingresos tanto frente al mercado como de las ganancias de alto crecimiento, que se estima que también podría llegar a ser negativas, de casi un menos por 8% anual medido en dólares. Así que ese es otro aspecto fundamental que tampoco es muy bueno, por así decirlo. Así que esta es la parte fundamental. Vamos al gráfico a ver cómo nos encontramos también respecto al precio con los resultados que nos dejó Goldman. Y sí, desde el aspecto técnico, bueno, Goldman tiene sí un largo plazo que es bastante cíclico, aunque bueno por muchos periodos, 2003 hasta el 2008, crisis. Fíjense lo que son las crisis en este tipo de sectores o en este tipo de activos, caídas muy fuertes y muy pronunciadas. Recién superó máximos en los 245 centavos de dólar en el año 2017, o sea, fíjense todo este tiempo, el que haya entrado con mal timing o no haya visto, ¿sí? Al menos este comienzo de caída que tuvo Goldman, y bueno, que tuvo casi todo el sector bancario y sector financiero, ¿sí? Después de las crisis que recuperó, sí fue recuperando, y sí, después de haber roto el máximo anterior, ahora el proceso es de caída, pero yo creo que hay
en este sentido empezamos a ver un poco de deterioro. Ya lo hablamos ayer con JP Morgan, independientemente de que JP Morgan sí tiene al menos en el gráfico, si todavía una estructura pendiente de triple suelo. Acá tendríamos esta pequeña, pero me parece que ya la estaría por anular en caso de que rompa. Estamos casi jugando ahí con fuego porque tenemos esta estructura técnica de muy corto plazo activada hasta los 3.43809, que fíjense, llegamos hasta esa zona que es la zona de al menos soporte de muy corto plazo, que es esta. De perder esta zona ya iríamos a buscar niveles FIBO al menos del 38.2 que pasan por los 313,38 centavos de dólar, y si ya rompemos esa zona, bueno, ya habría un deterioro de mediano plazo sin lugar a dudas y habría que al menos mantenerse afuera del activo. ¿Por qué? Porque el próximo nivel de soporte clave ya sí lo tendríamos en el 61.8, el FIBO 61.8 de todo este último impulso, que pasa por los 245,23, y sobre todo por algunas pautas que nos va dejando también la parte técnica, que es en principio mínimos decrecientes, en cuanto a los máximos, perdón, que son menores en cuanto al precio. Fíjense, habíamos cerrado un precio cercano a los 425 con 66 centavos de dólar como máximo de toda su historia, y el otro máximo lo tenemos en 412. Los máximos van siendo decrecientes, los mínimos también, así que podría llegar a empezar a ver otra estructura, al menos de corto plazo seguro, sobre todo después de la ruptura de la media con este hueco bajista, entrada de volumen vendedor. Sí que acá quizá no lo veíamos, pero lo vemos un poco más que claro. Así que ya son varias, al menos los obstáculos que vamos teniendo desde muy corto plazo, y yo creo que en definitiva si rompemos la zona de los 348,71 habría que estar afuera de corto plazo, el que al menos tiene este activo de corto plazo, porque ya habría un deterioro, y si rompemos el FIBO 38 ya estamos en un mediano plazo bastante deteriorado, y sobre todo porque estos huecos bajistas suelen tardarse a veces en volver a romper este máximo, que hoy pasan en principio en la zona de la media, que es la resistencia más importante de corto plazo, en los 371,98 centavos de dólar, y los 391,62, los 403,54 y los 412,92, máximos de toda su historia en 425,65. Precaución en este sector en general. Sí, Goldman ya con un poquito, creo que deterioro un poco más claro que JP Morgan, y sobre todo en cuanto a indicadores, sí acá la gran mayoría es verdad, están purgándose. El RSI sobre todo, que llegó a la zona de 29, zona de sobreventa. Un MACD dando venta, sí, por debajo de cero en la zona baja, y un estocástico casi a mitad de gráfico. No estamos en zona de sobreventa en el estocástico en 36, dando venta, pero me parece que el deterioro acá es un poquito más que claro. Mantenerse al margen. Quien no tenga este activo se lo puede empezar a monitorear para, en caso de alguna reversión al alza nuevamente, o alguna estructura técnica o figura que nos pueda dar un poquito más de claridad, o alguna consolidación y después de haber roto o romper de nuevo la zona de la media pueda llegar a ser para incorporar. Así que eso es Goldman. Precaución, sí, es un activo que yo ya no tengo más en mi cartera de mediano a largo plazo. Sí, lo solté, lo habríamos incorporado en esta zona. Ya esto es un deterioro que no me gusta en lo personal, y sobre todo en la última instancia, al menos desde mi punto de vista, quedaría, como digo, esta zona de los 348,71. Así que esto fue Goldman. Gracias por estar del otro lado. Dejen un like si les gustó el video y los comentarios abajo los voy leyendo. Y mañana, sí, acuérdense, nos encontramos para el análisis de nuestro mercado argentino, y también vamos a tener algún otro activo que haya presentado resultados. Un gran abrazo a todos. Chau.